Alí Baba y los 40 ladrones. En el reino de Persia vivieron hace muchísimos años dos hermanos llamados Qasim y Alí Baba. El mayor, Qasim, había contraído matrimonio con una joven rica y vivía espléndidamente. El menor, Alí Baba, había desposado a una mujer de familia humilde y se veía obligado a trabajar duramente para subsistir. Cierto día Alí Baba, siguiendo el consejo de su suegro, compró un asno y marchó hacia el monte en busca de leña para repartir por las casas. Con eso podía tener lo que necesitaba y se había acostumbrado a vagar solo por el monte. En una ocasión, mientras desmontaba el tronco de un árbol viejo, vio llegar desde lejos un grupo de hombres y, temeroso de ser sorprendido por una pandilla de bandidos, se escondió entre unas matas que había allí cerca. Los jinetes se detuvieron muy cerca de Alí Baba, que los contó y observó con atención. Eran 40 hombres altos, fuertes y bien armados. Bajaron de sus caballos y descargaron en el lugar unas bolsas que daban la impresión de estar repletas de monedas. Una vez que todos estuvieron en tierra, se adelantó uno que parecía ser el jefe y, tocando una de las rocas, dijo: «Ábrete, Sésamo». La roca se abrió de inmediato y dejó al descubierto una fastuosa entrada que volvió a cerrarse en cuanto penetraron los jinetes. Unos minutos después volvió a abrirse y salió el singular grupo. Alí Baba, que había dudado entre esperar o correr para dar aviso al cadí de lo que había presenciado, se felicitó de haber permanecido oculto. Los hombres montaron a caballo y, luego de decir nuevamente a la roca: «Ciérrate, Sésamo», se marcharon. Una vez que los perdió de vista, Alí Baba se dirigió hasta el lugar y pronunció con voz ronca las palabras que acababa de escuchar, y la roca volvió a abrirse en silencio, franqueándole la entrada. Penetró y se encontró en una sala inmensa, repleta de estupendos tapices, joyas y bolsas llenas de monedas. En el colmo del asombro, recogió cuanto cupo en sus manos y se marchó, no sin antes haber ordenado a la roca que volviera a cerrarse. Deprisa, Alí Baba cargó todas las cosas en su asno, las cubrió con ramas verdes y regresó a su casa. Al llegar, descargó sus tesoros y metió el asno en la cuadra. Alí Baba refirió a su esposa todo lo que había ocurrido y le recomendó que mantuviera celosamente el secreto. Después de mucho cavilar, decidieron que la mejor manera de guardar el dinero sería enterrado. Sin embargo, la esposa se encaprichó en que quería medirlo antes y, a pesar de la oposición de su marido, se fue a la casa de Qasim a pedir una vara. Como conocía la extrema pobreza de su cuñado, la mujer de Qasim se extrañó mucho, y viendo que, a pesar de sus insinuaciones, la cuñada no le revelaba nada, se le ocurrió engomar uno de los bordes de la medida. En cuanto ésta le fue devuelta, la revisó y comprobó que un dinar de oro había quedado adherido a ella. Comunicó enseguida el hallazgo a su esposo, y entre ambos pensaron que lo mejor era interrogarlos al respecto. Alí Baba no quiso que su hermano lo sorprendiera en una mentira y le contó al detalle todo lo que había ocurrido. A la mañana siguiente, Qasim, que a pesar de ser sumamente rico era muy ambicioso, se dirigió al bosque con un montón de mulas, dispuesto a cargar en ellas toda la riqueza que fuera capaz de transportar. Buscó con cuidado el lugar en que se encontraba la roca, y al hallarla la tocó diciendo: «Ábrete, Sésamo». Y como otras veces, la roca se abrió para darle paso y se cerró enseguida tras de él. Al ver tantas maravillas, Qasim no supo por dónde empezar. Pensó un momento y llegó a la conclusión de que lo mejor era cargar con el dinero. Llenó unas cuantas bolsas con dinares de oro y, encorvado bajo su peso, buscó la salida. Y ahí fue donde le fallaron los planes al pobre Qasim. Por más esfuerzos que hizo, no consiguió acordarse de la palabra exacta. Ensayó un montón de fórmulas: «Ábrete, cebada», «Ábrete, trigo», «Ábrete, haba», pero la entrada parecía sellada. Mientras se angustiaba pensando en la manera de salir de ahí, aparecieron los ladrones. Estos desmontaron, vieron las mulas y llegaron enseguida a la conclusión de que algún importuno había sorprendido su secreto.
Espantaron a las mulas y entraron en la cueva. Cassim, tan pronto como los vio, se precipitó hacia ellos, pero eran demasiados y pronto terminaron con él. Al verlo muerto, los pillos colocaron todo en su sitio y trataron de descubrir la forma en que aquel aventurero había llegado hasta la cueva. Revisaron todos los alrededores y a pesar de que se resistieron bastante, se vieron obligados a reconocer que alguien más conocía las palabras mágicas. ¿De qué manera? Imposible de explicar, pero era cierto. Decidieron entonces advertir a los cómplices del muerto, si es que los tenía. Decidieron entonces advertir a los cómplices del muerto, si es que los tenía, que estaban dispuestos a defender ese secreto de cualquier manera. Dando prueba de su increíble espíritu sanguinario, cortaron en pedazos el cadáver del infortunado Cassim y lo colocaron a la entrada de la cueva. Al amanecer, la esposa de Cassim se dirigió a la casa de Ali Baba muy preocupada. «Sabrás», dijo a su cuñado, «que mi esposo ha ido esta mañana al bosque con unas mulas. No sé qué pensaba hacer y estoy alarmada por la demora. ¿Crees que debamos hacer algo?» Ali Baba comprendió enseguida cuál era el motivo que llevaba a su hermano al bosque. Sin pensar siquiera en reprocharle su ambición, tranquilizó lo mejor que pudo a la mujer, creyendo que Cassim estaría esperando la noche para regresar con el botín sin ser visto. Pero pasó la noche y al día siguiente sin que Cassim apareciera. Ali Baba, ya un tanto inquieto, accedió a los ruegos de su cuñada y fue a buscarlo. Al llegar a la roca, vio junto a ella los restos de su hermano. Comprendió enseguida de que se trataba de una venganza de los ladrones. Recogió los despojos de su hermano y se marchó hasta la casa, escondiéndose para no ser visto. Llamó a la puerta y en lugar de abrirle su cuñada, lo hizo Morgana, una de las esclavas. Ali Baba se alegró en medio de la desgracia, porque así dispondría de tiempo para preparar a su cuñada antes de darle la mala noticia. «Aquí tienes», dijo la esclava, «el cadáver de tu infortunado amo. Alguien, no puedo decirte cómo ni por qué, lo ha descuartizado. Debemos darle sepultura pronto, y sin revelar lo que ha ocurrido, Trata de entrar el asno, y espera un instante. Yo vendré enseguida». Ali Baba fue al encuentro de su cuñada, quien al verle la cara se echó a llorar, porque había comprendido sin necesidad de palabras. «Lo que ha ocurrido a tu pobre esposo nos dejará sin consuelo», le dijo Ali Baba. «Si ya no podemos devolverlo a la vida, debemos sepultarlo de la forma más honrosa posible. Procuraremos que su muerte parezca natural. Si tú no pones ningún reparo, solicitaré la ayuda de tu esclava Morgana. Cuando todo esto haya acabado, te irás a vivir con mi mujer y conmigo». La mujer estuvo de acuerdo en todo y Ali Baba corrió en busca de la esclava para indicarle todo lo que tenía que hacer para evitar que alguien sospeche que su amo no había muerto de enfermedad. Morgana puso en ejecución el plan de inmediato, dando muestras de rápido entendimiento. Se fue a la casa de un vendedor de remedios y con suma urgencia le pidió uno que solía utilizarse en los casos de máxima gravedad. «¿Quién está enfermo?», preguntó el vendedor. «Mi amo Cassim. Hace varios días que se quejaba de algunas pequeñas molestias, pero anoche empeoró y tenemos mucho miedo de que vaya a morirse. Ya casi no habla y no reconoce a nadie». «Pobre hombre», exclamó el vendedor. «Llévaselo rápido y haz que me avisen si necesita algo». Morgana salió corriendo. A la media hora volvió a la casa del boticario y pidió una droga mucho más fuerte que la primera. Mientras se la preparaban, explicó llorando que su pobrecito amo estaba llegando al fin de su vida. El boticario le dio el remedio pedido y volvió a ofrecer sus servicios. Todas esas idas y venidas de la esclava, que se detenía brevemente para explicar a los conocidos que su pobrecito amo estaba ya en agonía, fueron preparando el ánimo de la gente, y al saberse oficialmente de la muerte del pobre Cassim, nadie pensó que hubiera ocurrido nada. Mientras tanto, Morgana había corrido a la casa de un zapatero que vivía bastante cerca y sin decirle nada había dejado caer en su mano una moneda de oro. «¿Qué vas a pedirme?», preguntó el anciano, «cuando pagas por adelantado un precio tan alto».
Ya lo sabrás, prepara tu aguja y tu hilo, quiero que me cosas algo en mi casa, pero debes dejar que te lleve hasta ella con los ojos vendados. Vamos ya mismo. Cuando llegaron a la casa, quitó la venda de los ojos al anciano y poniéndolo delante de los restos del desdichado Casib le dijo: Cose ahora. Al terminar recibirás otro dinar de oro. El zapatero cosió y cosió hasta que los pedazos de Casim volvieron a tomar forma humana. Cuando terminó, recibió otra moneda de oro y se dejó vendar dócilmente para que la esclava lo llevara de nuevo a su casa. Después todo el rito se celebró como de costumbre. Se amortajó el cadáver y fueron llamadas las plañideras. Celebrados los funerales, se colocó a Casim en una fastuosa tumba que su mujer había mandado construir en su honor. Algunos días después, Ali Baba y su mujer se trasladaron a la casa de su cuñada, que era más espaciosa, para iniciar allí una nueva vida juntos. Entretanto, los ladrones que habían vuelto a contar sus riquezas notaron que faltaba bastante dinero y algunos objetos preciosos. De ahí dedujeron que alguien más afortunado que aquel a quien habían dado caza había penetrado en la cueva y descubierto su secreto. Tras largas conversaciones, resolvieron que uno de ellos iría a la ciudad disfrazado y trataría de sonsacar a los vecinos si alguno de ellos había cambiado de posición en los últimos tiempos y si se tenían noticias de alguno que hubiera muerto descuartizado. Preguntando por aquí y por allá, el ladrón fue a dar con la tienda del zapatero y entró en ella más que por averiguar, porque le llamó la atención que un hombre de edad tan avanzada trabajase aún. No te admires, contestó el viejo en cuanto le explicó su extrañeza. Hace, hace muy poco fui llamado para coser los pedazos de un hombre, y lo hice bien, a pesar de que el sitio era muy oscuro. Qué extraño, dijo el bandido interesándose. ¿Y quién te pidió que hicieras eso? Una esclava, seguramente por encargo de sus amos. Pero no sé quiénes son ni dónde viven porque fui conducido hasta ahí con los ojos vendados. Simulando una simple curiosidad por el asunto, el ladrón le propuso vendarlo de nuevo para que tratara de encontrar la casa. Le dio a entender que lo hacía solo por divertirse y que por lo tanto lo recompensaría bien. Salieron y al cabo de un rato de marcha el anciano se detuvo y le dijo: Es por aquí, estoy seguro. El ladrón preguntó si sabía a quién pertenecía la casa. El anciano dijo que no conocía a nadie por aquellos lugares. El bandido no se atrevió a preguntar demasiado, pero marcó la puerta con un pedazo de yeso y volvió a la cueva. El bandido no se atrevió a preguntar demasiado, pero marcó la puerta con un pedazo de yeso y volvió a la cueva. Morgana salió un rato después y al ver la marca sobre la puerta, imaginó que sería una señal que podía perjudicar a sus amos. Entonces tomó otro yeso y fue marcando de la misma manera todas las puertas que encontró a su paso. Por la noche los ladrones buscaron la puerta y como creyeron que su compañero les había jugado una mala pasada, volvieron furiosos a la cueva. Al día siguiente llegó a la ciudad otro bandido y después de averiguar por el zapatero cuál era la casa del muerto que él había cosido, la señaló con pintura roja. Nuevamente Morgana descubrió la señal en cuanto salió y como la vez anterior desconfió de ella y la repitió en todas las puertas de los alrededores. El jefe de los ladrones, cansado ya de viajar a la ciudad en vano, se ocupó él mismo de averiguar cuál era la casa del muerto y de fijar los detalles de ella en su memoria para que no hicieran falta señales indicadoras. En cuanto estuvo seguro de reconocerla, sin ninguna duda, mandó que sus hombres compraran 20 mulas y 40 barriles de aceite, uno de ellos lleno y los demás vacíos. Cuando se los entregaron, hizo que sus hombres se metieran dentro de los barriles y repartiéndolos entre las 20 mulas, se fue a la ciudad y se detuvo frente a la casa de Ali Baba. Pidió ver al dueño y en cuanto estuvo ante él le dijo: He venido a la ciudad para vender el aceite de mis barriles y hoy no he podido encontrar a quien me pagase bien. Traté de encontrar asilo en las posadas, pero están todas llenas. ¿Podría pasar aquí la noche? Te pagaré bien.
Al principio Ali Baba no quería, pero el hombre insistió y con tan buenas maneras que terminó accediendo. Lo llevó hasta un cobertizo y lo ayudó a descargar las mulas y colocar los barriles en el patio. El hombre cenó con Ali Baba, su mujer y su cuñada, y cuando terminó la comida le destinaron una de las habitaciones más confortables de la casa. Los bandidos dentro de los barriles esperaban alertas el silbido del jefe. Morgana, entretanto, se había quedado en la cocina, lavando los platos y preparando los alimentos para la comida del día siguiente. De repente, la luz de la lámpara empezó a achicarse y se apagó por falta de combustible. Ya se iba a dormir, dejando el trabajo para el amanecer, cuando se acordó de que en el patio estaba el aceite que llevaba el mercader. Tomó la alcuza y fue hasta el barril más cercano, dispuesta a apoderarse de lo que necesitaba. El ladrón, al oír los pasos, creyó que se trataba de su jefe y preguntó: «¿Qué hay? ¿Salimos ya?». «No», contestó Morgana, dominándolo con esfuerzo. «Ya te avisaré. Ten cuidado y no vuelvas a abrir la boca». Se acercó uno por uno a los barriles y en todos le hicieron la misma pregunta. A todos les dio una respuesta parecida, hasta que llegó al barril que verdaderamente contenía aceite. Llenó la alcuza y entró rápida en la cocina. Ahí llenó una gran olla con agua y la puso al fuego. Cuando rompió el hervor, la retiró y sin hacer ruido se fue al patio y empezó a arrojar agua sobre los barriles en cantidad suficiente como para achicharrar a cualquiera. Un rato después saltó el jefe de los bandidos al patio y empezó a silbar para que todos abandonaran los escondites. Al ver que nadie se movía, se acercó a los barriles y vio que todos sus compañeros habían muerto. Espantado, huyó por los techos y Morgana, satisfecha porque ya había hecho bastante, se fue a dormir. Al día siguiente explicaría todo lo que había ocurrido. Cuando amaneció, Morgana y Ali Baba dieron silenciosa sepultura a todos los bandidos y después se fueron al mercado a vender las mulas que les proporcionaron una buena ganancia. Unos días después, cuando ya Ali Baba empezaba a olvidarse del asunto, llegó hasta su casa su hijo. Con él venía un mercader del que se había hecho amigo. Se llamaba Kot Hassan y parecía un hombre culto y de trato amable. Esa noche lo invitaron a compartir la mesa con ellos y Morgana vio sorprendida que el mercader no comía pan. Cuando le preguntaron la causa, declaró que era porque estaba elaborado con sal y ésta le hacía daño. Morgana preparó unos pollos dulces como le ordenaron. Cuando se los sirvió, reconoció en el amigo de su joven amo al jefe de los ladrones. Lo observó con atención y vio que llevaba un puñal a su cintura y ya no se extrañó de que, según la costumbre, no quisiera compartir la sal en la mesa del hombre a quien pensaba asesinar. Se retiró a la cocina, cavilando sobre la mejor manera de ayudar a sus amos. A los postres apareció con un traje de bailarina y pidió permiso para ejecutar algunas danzas en honor del invitado. Ali Baba, que ignoraba esta habilidad de su esclava, concedió de buen grado el permiso. Kot Hassan, entretanto, aprovechándose de la distracción de sus anfitriones, volcó en sus copas un poderoso veneno. La esclava, que no apartaba la vista de él, sorprendió su actitud, se acercó danzando y volcó las copas con su pañuelo en un movimiento que no pareció intencionado. Luego, bailando siempre con la rapidez de un torbellino, extrajo de entre sus ropas un afilado puñal y lo clavó en el pecho del mercader. Ante el horror de Ali Baba, le señaló la mesa en la que el vino volcado empezaba a tomar una extraña coloración verdinegra y le explicó todo lo que sabía. Ali Baba pensó en la mejor forma de premiar a su esclava y le anunció que la convertiría en esposa de su hijo. Los dos jóvenes, que se querían desde hacía mucho tiempo, echaron a reír felices. El cadáver del jefe de los ladrones fue enterrado también en el huerto. Nadie conoció nunca el secreto de la cueva. Cuando pasaron varios años y su hijo lo hizo abuelo, Ali Baba lo llevó a él al bosque.
Una vez ante la roca dijo: ábrete, Sésamo, y así puso en poder de todas esas riquezas que podían hacer la felicidad de él. Y así lo puso en poder de todas esas riquezas que podían hacer la felicidad de él, de su esposa, la prudente Morgana, y la del pequeño que Alá acababa de enviarles. El precio de las frutas. Cierto día, mientras cazaba, el emir Moín ben Saída encontró un árabe cargado con una gran bolsa que parecía llegar del desierto. Cambiaron algunos saludos y el emir le preguntó sin revelarle quién era: ¿qué llevas en esa bolsa? Voy al palacio de Moín para ofrecerle unos frutos que han crecido antes de tiempo en mis tierras. Me han dicho que es un hombre generoso y que me pagará muy bien. ¿Y cuánto vas a pedirle por tus frutas?, preguntó divertido el emir. Por lo menos 1000 monedas de oro. Y si él los considera caros, me contentaré con 500. Y si aún le parece mucho el precio, pediré 300. Y si todavía lo considera demasiado, 100. Y si te dice que ni aún por 100 los comprará, pediré 50. Y si tampoco quiere pagarte eso, pediré 30 monedas. Y si te dice que todavía siguen siendo caros, entonces meteré a mi asno en la sala de recibo del palacio y me iré. Cuando terminó de hablar, Moín ben Saída se despidió de él. Alcanzó a su séquito con el ánimo resuelto a jugarle una mala pasada al árabe. Al llegar a palacio anunció que llegaría un hombre para ofrecerle unos frutos. Escribió a su ocasional interlocutor y ordenó que lo condujeran de inmediato a su presencia. Tan pronto lo tuvo ante sí, se dio cuenta de que el árabe no lo reconocía. Esperó sus saludos y preguntó: ¿qué traes en esa bolsa? Traigo la primicia de unos extraordinarios frutos que han brotado en mis tierras. ¡Qué buena idea! ¿Cuánto quieres por ellos? 1000 monedas de oro. ¿No te parece un precio excesivo? 500. Aún es demasiado. 300. Todavía es caro. 100. Es mucho. 50. Baja un poco. 30. Bájalo aún más. Por Alá, dijo entonces el árabe. ¡Qué maldito encuentro he tenido hoy en el desierto! El emir al oírlo rió sin decir nada. El hombre lo miró mejor y lo reconoció. Entonces pidió: por Alá, haz que me den los 30 dinares porque tengo el asno atado a la puerta y no tendré más remedio que entrarlo. El emir empezó a reír y luego ordenó que sumaran 1000 dinares más 500 más 300 más 100 más 50 más 30 y los entregaran al árabe. Balul, el bufón del rey. El califa Harún al-Rashid tenía en palacio un bufón encargado de distraerlo de sus muchas preocupaciones. Era un hombre de gran ingenio y todos los llamaban Balul el prudente. Un día el califa lo llamó a su presencia y le pidió: Balul, averigua enseguida cuál es el número de locos que hay en Bagdad. Oh, mi señor, respondió el bufón, me temo que la lista será un poco larga. Te he pedido que lo hagas y la harás. Te he pedido que la hagas y la harás. Se enfureció el califa. Por única contestación, Balul rompió a reír y el califa le preguntó sorprendido cuál era el motivo de su hilaridad. Oh, mi señor, contestó el bufón sin dejar de reír, tú sabes bien que soy enemigo por naturaleza de todo trabajo pesado. Sin embargo, para contentarte te voy a hacer enseguida una lista de los cuerdos que hay en Bagdad. Será muy corta y acabarla me llevará menos tiempo que lanzar un suspiro. Y tú tendrás tu respuesta, pues locos serán todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en la lista. Ese mismo Bahlul, por divertirse, se sentó un día en el trono del califa. Llegaron los chambelanes y le propinaron una buena cantidad de bastonazos. El bufón los recibió en silencio, pero luego rompió a llorar con tal furia que atrajo alrededor de todo el palacio y más aún al propio califa. Harún al-Rashid, viendo que sus lágrimas eran sinceras, trató por todos los medios de consolarlo y al no conseguirlo le preguntó si la paliza había sido en verdad tan fuerte.
No lloro por mí, señor, no es por los bastonazos. Peores los he aguantado sin chistar siquiera. ¿Y por qué lloras entonces? Por ti, señor. Si por un solo minuto que ocupé tu trono me han dado tal cantidad de palos, ¿cuántos habrás recibido tú al cabo de tantos años? Y fue este mismo Bahlul quien una vez no quiso aceptar un puñal recamado de piedras preciosas que le ofreció el califa ante el asombro de todos los presentes. Cuando le preguntaron si había alguna razón para que no lo aceptara, Bahlul, que hasta el momento había estado sentado con una pierna extendida y la otra replegada debajo de su cuerpo, se limitó a extender ambas extremidades bien ostensiblemente a la vista del califa. El chambelán de turno, considerando el gesto como una indelicadeza para con Harún al-Rashid, quiso castigarlo, pero el califa se lo impidió con un gesto y volvió a interrogarlo. «Oh, señor mío», exclamó el bufón, «seguramente si hubiera extendido la mano para recibir tus dones, hubiese perdido para siempre el derecho de extender mis pies». Y para terminar, también fue ese mismo Bahlul quien un día entró en la tienda de Harún al-Rashid y al hallarlo alterado pidiendo a gritos un vaso de agua, se lo alcanzó y le preguntó: «Oh, mi señor, te suplico que me digas qué precio hubieras pagado por este vaso de agua si no hubiera estado a tu alcance cuando lo necesitabas. Ciertamente hubiera ofrecido por él la mitad del imperio. Y dime ahora, si una vez que lo hubieras bebido hubieses descubierto que el agua estaba envenenada, ¿qué habrías ofrecido por el antídoto? Oh, en ese caso hubiera ofrecido todo mi reino, porque, oh señor, un reino que no pesa sobre tu ánimo más que un vaso de agua o un frasquito de remedio no debería causarte tantas preocupaciones como te preocupan, y menos aún ser motivo de tantas muertes sangrientas como son de los que tú mandas a la guerra». Harún, sin necesidad de más palabras, entendió lo que su bufón quería decirle y se puso a llorar. Un califa singular. Una noche en que uno de sus acostumbrados insomnios le impedía ya mantenerse acostado, el califa Harún al-Rashid mandó a llamar a su visir Jafar y le pidió que lo acompañase en un paseo por las calles de Bagdad para luego llegar hasta el Tigris. Jafar se puso enseguida a su disposición y una vez disfrazados ambos, llamaron al mayordomo Masrur para que los acompañase en la recorrida. Salieron del palacio por una puerta secreta y comenzaron a recorrer lentamente las calles desiertas. Cuando llegaron a la orilla del río, divisaron una barca amarrada y en ella un viejo barquero que se envolvía en una raída manta para pasar la noche. Se acercaron al lugar y luego de los saludos de costumbre le pidieron: «Oh anciano, te pedimos que tuvieras la bondad de llevarnos ahora a dar un paseo por el río para gozar del fresco de la noche. Aquí tienes el pago adelantado por tu trabajo». «¿Qué destino me piden?», respondió aterrorizado. «¿Ignoran acaso la prohibición? ¿No ven que se aproxima el barco del califa con todo su séquito?» «¿Estás seguro de que ese es el barco del califa?», preguntó asombrado el propio Harún al-Rashid. «Por Alá, ¿cómo podría equivocarme? ¿No ven allí en la cubierta la figura de nuestro señor? Es el mismo acompañado por su visir Jafar y por su mayordomo Masrur. Con ellos van los esclavos y los cantantes. Si prestamos atención podemos escuchar que grita: «Prohibido a todos los habitantes de la ciudad pasear por el río o sus alrededores. El que lo hiciere será decapitado al instante». Al oír estas palabras, el califa sintió crecer cada vez más su asombro, ya que él jamás había dado ni pensaba siquiera dar semejante orden. Se volvió hacia Jafar esperando alguna explicación, pero su visir, al parecer tan ignorante del asunto como él, se dirigió al barquero y le dijo: «Oh anciano, aquí tienes 2 monedas de oro.
Lo único que pedimos que hagas es que nos conduzcas a prisa a una de las cuevas que hay en las márgenes del río. Desde allí, y sin que nadie nos vea, podremos observar el paso del califa. El barquero aceptó después de dudar un tiempo y los embarcó para depositarlos en un refugio y taparlos luego con una manta. Esperaron ahí apenas un instante y vieron que se aproximaba un barco profusamente iluminado, por cuya borda paseaban esclavos vestidos de colores brillantes que gritaban a cada rato las prohibiciones de acercarse al lugar. Sentado en medio de un grupo de hombres se hallaba un joven con ricas vestiduras y cubierto de alhajas. A su derecha permanecía de pie un individuo extraordinariamente parecido a Jafar, y a su izquierda un joven que reproducía exactamente los rasgos de Masrur. A sus pies un grupo de cantantes y músicos llenaban el aire con sus melodías. Ni bien los vio, el auténtico califa gritó: «Jafar, ¿no será alguno de mis hijos? Uno de los que están a su lado se parece a ti y el otro al portaespadas. Los músicos interpretan los temas que a mí me gustan. Te aseguro que voy entrando en el reino de la perplejidad». «Por Alá que tampoco yo entiendo nada», exclamó Jafar, tan confundido como su señor. Mientras tanto el barco se alejaba lentamente y el viejo barquero recuperaba la serenidad al comprobar que nadie los había visto. Salieron del refugio y emprendieron el regreso. Al desembarcar el califa preguntó al barquero: «Dime, anciano, ¿es cierto que ese barco pasa por aquí todas las noches?». «Sí, señor, hace ya un año que todos los días los veo desde mi barca». «Mira, nosotros somos extranjeros y gozamos con todos los espectáculos bellos y distintos que se nos presenten. ¿No aceptarías estas 10 monedas de oro con el compromiso de esperarnos aquí mañana a la misma hora?». «Por supuesto, señor», respondió el viejo, alejando sus temores a la vista del dinero. El califa y sus compañeros se despidieron de él y volvieron a palacio. Al día siguiente, Harún al-Rashid, después de haber recibido a sus visires, chambelanes, a sus emires y lugartenientes, tratando los asuntos del reino, y juzgado y condenado y absuelto, se retiró a sus habitaciones con el propósito de cambiar otra vez sus vestiduras por unas más humildes. Como el día anterior, tomó el camino del río y al encontrarse otra vez con el barquero le pidió que los llevara nuevamente a la cueva para esperar la llegada del barco iluminado. Algunos momentos después divisaron su silueta, al mismo tiempo que empezaban a oírse los sones de los músicos. Miraron con atención y vieron al mismo joven del día anterior en medio del estrado, y a su lado, como en esa oportunidad, a los dos hombres tan parecidos a Jafar y a Masrur. Harún al-Rashid dijo entonces: «¿Podéis creer que estoy presenciando con mis propios ojos algo que me hubiera hecho considerar loco al que se hubiera atrevido a contármelo?». Luego se volvió hacia el barquero y le pidió que desde la oscuridad siguiera la estela del barco iluminado. El viejo, venciendo sus apresiones, después de algunos ruegos y otras tantas monedas, se puso a remar en silencio, con especial cuidado de no entrar en el círculo de luz. Poco después el barquero luminoso se acercó a un parque fastuoso que descendía hasta el río y fue amarrado en la orilla. El singular califa desembarcó con su séquito y todos penetraron en el parque, acompañados por los sones de los instrumentos. El viejo atracó también su barquita y de ella descendieron el califa, Jafar y Masrur. Enseguida se mezclaron con los hombres del séquito, que sostenían innumerables antorchas. A los pocos pasos fueron sorprendidos por los esclavos, que los sujetaron y les preguntaron cómo habían llegado a este lugar. «Oh, mi señor», respondió Harún al-Rashid, postrándose ante el joven a quien todos reconocían como el califa, «somos extranjeros y hemos llegado hasta aquí sin saber que estaba prohibido entrar en el jardín. Marchábamos tranquilamente cuando nos prendieron los esclavos sin que supiéramos ni siquiera qué falta habíamos cometido. Si de verdad sois forasteros, podéis estar tranquilos, nadie os hará nada». Luego, volviéndose hacia su séquito, ordenó:
Dejad que vengan con nosotros, haremos que sean vuestros huéspedes por una noche. Así el califa, su visir y su mayordomo pudieron ir con el cortejo hasta un palacio que podía compararse sin desmerecer con el propio del verdadero califa. Sobre su puerta se podía leer la siguiente inscripción: en esta casa, en la que siempre el huésped es bienvenido, el tiempo ha puesto la belleza de su pátina, el arte ha, el arte ha sembrado su decoración y el generoso recibimiento de su dueño la alegría en los corazones. Entraron en un salón de enorme magnificencia, recubierto de enorme magnificencia, recubierto por tapices de seda amarilla que hacían resaltar aún más las ropas negras y principescas del joven. El singular califa se sentó en un trono y ordenó a los demás que se acomodaran alrededor. Enseguida se preparó la mesa y cuando pusieron las bebidas, todos se sirvieron, menos Harun al-Rashid. El joven preguntó la causa y al contestarle Jafar que su amigo jamás probaba el alcohol, ordenó que le sirvieran un refresco de manzanas. Cuando todos gustaron generosamente de la bebida, el singular califa, que tenía en la mano una varilla de oro, dio varios golpes con ella sobre la mesa y apareció una joven que cantó varios lamentos. Resonaban aún los compases del último cuando el joven, rasgando sus vestiduras, cayó al suelo desmayado. Los esclavos corrieron a cubrirlo con una manta de seda, pero Harun al-Rashid y su visir, que se hallaban cerca, alcanzaron a observar en su cuerpo varias cicatrices. El califa se volvió hacia Jafar y comentó: qué lamentable saber que un joven tan gallardo lleve sobre su cuerpo unas señales que, como estas, no pueden ser otra cosa que el símbolo de la brutalidad. Estas heridas deben ser obra de algún bandido escapado de las prisiones o de algún criminal. Pero ya los esclavos habían colocado a su señor unas vestiduras aún más ricas que las anteriores, y él había vuelto a ocupar su lugar en el trono. Al mirar alrededor, observó que sus tres invitados hablaban entre sí por lo bajo, y les dijo: ¿por qué tenéis esa expresión de asombro y por qué habláis en voz tan baja? Es que mi compañero me decía que jamás había visto a alguien que se desgarrara sin preocuparse un vestido tan costoso, respondió Jafar rápidamente. Y se me ocurrió contestarle que estos versos que voy a citarle parecieran escritos en tu honor. La generosidad ha levantado su vivienda en la palma de tu mano y se ha quedado ahí para siempre. Y si algún día las puertas de esa vivienda quedaran cerradas, un solo movimiento de tu mano bastaría para abrirlas. El joven se mostró reconocido por la delicadeza de Jafar y ordenó que se le obsequiase un vestido tan rico como el que acababa de desgarrar y una considerable cantidad de monedas de oro. Al-Rashid, que desde que había visto las cicatrices en el cuerpo del joven se había jurado no descansar hasta revelar el misterio, se acercó a su visir y le pidió: haz que te dé una explicación de lo que ocurre aquí. Creo que más nos conviene seguir siendo discretos, aventuró Jafar. Te aseguro, Jafar, que tu alma volará de inmediato al reino de Alá si no averiguas enseguida todo lo que se relaciona con este misterio. El joven los miró y al encontrarlos otra vez hablando por lo bajo volvió a preguntarles cuál era el secreto que guardaban. Ocurre, dijo Jafar, que mi compañero ha visto las cicatrices que surcan vuestro cuerpo y le ha extrañado mucho contemplar cómo el califa, nuestro señor, ha sufrido un trato tan poco acorde con su dignidad. ¿Podrías revelarme lo que ha sucedido? Ya que son extranjeros, voy a contar la causa de mis desventuras. Sabrán ante todo que yo no soy el emir de los creyentes, sino el hijo de un rico joyero de Bagdad. Mi nombre es Mohammed Ali. Al morir mi padre heredé una gran cantidad de oro y piedras preciosas, además de muchas propiedades, entre ellas este palacio con todo lo que contiene. Cierto día estaba yo parado en la puerta de mi tienda cuando se me acercó una jovencita de gran belleza, ricamente vestida. Entró y me preguntó si yo era el joyero. Lo soy, señora mía, y estoy dispuesto a servirte, contesté presuroso. ¿Tendrías alguna alhaja verdaderamente valiosa y bella? Voy a mostrarte las mejores joyas que tengo en la tienda. Si alguna de ellas consigue agradarte, me consideraré dichoso. Como en ese momento tenía en mi tienda 100 collares hermosísimos, se los mostré.
La joven los miró detenidamente sin mostrar demasiado entusiasmo y luego me dijo: yo buscaba algo todavía mejor. Entonces me acordé de un collar que mi padre tenía guardado en un cofre aparte. Lo busqué y poniéndolo delante de ella, lo abrí al tiempo que le aclaraba: yo no creo que haya otra joya igual a esta en el mundo entero. Ella miró el collar un momento y luego exclamó: aquí está lo que toda la vida he ambicionado para mí. ¿Cuál es su precio? Mi padre ha pagado por él nada, nada menos que 100.000 monedas de oro. Yo me consideraría el ser más dichoso del mundo si me permitieras regalártelo, señora mía. Ella sonrió al ver mi entusiasmo y solo me dijo: suma los intereses al precio que me has dado y el collar será mío. No me has entendido, repuse. Me he enamorado de ti y desde este momento el collar y yo te pertenecemos. Puedes hacer con nosotros lo que quieras. Ya te he dicho que voy a comprártelo. Acompáñame hasta mi casa para que pueda entregarte el dinero. Yo no quise renovar mis protestas de amor por temor a molestarla y salí tras ella para acompañarla. Ahí me hizo saber que era hermana del visir Jafar y que no tenía compromiso alguno. Durante un tiempo cultivé su amistad y a fuerza de repetir 1000 pruebas de devoción conquisté su amor. Nos casamos y, enloquecido de alegría, descuidé hasta mis negocios por no alejarme de ella ni un momento. Me parecía el compendio de todas las virtudes. Si en un principio me atrajo su belleza, su gracia y su inteligencia hicieron que me sintiera cada vez más unido a ella. Un día salió de casa y me recomendó que esperara su regreso. Entonces llamaron a la puerta y me anunciaron la presencia de una anciana que me transmitió una invitación de la esposa del sultán. Dile a tu ama, respondí un tanto confundido, que acepto y agradezco el honor que me dispensa, pero no puedo abandonar mi casa en este momento, pues prometí a mi esposa esperarla aquí. Hijo, respondió la anciana, yo creo que no puedes despreciar una invitación de tal categoría por una razón tan fútil. Por una razón tan fútil. Ve a ver a Seth Zobeida y vuelve enseguida. Tu esposa sabrá comprender. Pensando que la anciana tenía su parte de razón, me dirigí al instante a palacio. Seth Zobeida me dijo que quería conocer al esposo de la hermana del visir y me rogó que le cantara unas viejas canciones con mi laúd. Cuando terminé, le rogué que me permitiese volver a mi casa, por mi esposa estaría esperándome, y ella con malévola sonrisa dio su consentimiento. Cuando llegué a mi casa era ya de noche. Busqué a mi esposa y la encontré dormida. No quise despertarla y me acosté yo también. Cuando despertó me miró fríamente y me gritó: eres un traidor. Has faltado a tu juramento de esperarme y has ido a casa de mi peor enemiga. No preguntó nada más y no me dejó articular una sola palabra. Yo permanecía perplejo, y entonces ella llamó a sus esclavos y le ordenó que me dieran muerte. Todos nuestros servidores, que me tenían gran afecto porque yo los trataba amablemente, la rodearon y le pidieron clemencia. Uno de ellos, ya anciano, se atrevió a decirle que era injusta conmigo porque yo no podía conocer su enemistad con Seth Zobeida y además no podía negarme tan fácilmente una invitación que, proviniendo de palacio, era más bien una orden. Tanto rogaron los pobres que ella se compadeció de mí y accedió a perdonarme la vida. Pero quiso que mi cuerpo marcado para siempre no me permitiera olvidar que había faltado el juramento hecho a mi esposa. Ordenó a uno de los negros más fuertes que tomara un palo y descargara sobre mis espaldas y sobre mis muslos 500 golpes y me dejara fuera de la casa. Cuando me recobré un poco del golpe, me dirigí hacia mi tienda y llamé a un médico para que se ocupara de mis heridas. Debí permanecer acostado durante 2 meses y quedaron en mi cuerpo todas esas cicatrices que habéis visto. Pero otras peores han quedado en mi alma. Verdaderamente yo no estaba enterado de la enemistad de Seth Zobeida con mi esposa, y acepté la invitación por temor a que una negativa fuera interpretada como un desprecio hacia los habitantes de palacio. Bueno, una vez que me curé, vendí todos mis tesoros y mis propiedades y me compré 400 esclavos a los que vestí ricamente,
y ese barco en el cual habrán visto sin duda. Luego busqué a dos jóvenes que se parecieran a Jafar y Masrur, y para olvidarme de mis penas me disfracé de califa y tomé la costumbre de pasearme por el río. Con esta parodia me hago la ilusión de que podré olvidar algún día que mi esposa me hizo castigar con crueldad solo para satisfacer su vanidad herida. Esta es toda mi historia, señores míos. No me queda sino darle las gracias por la simpatía que veo en sus ojos y por la compasión que están a punto de expresar. Bienaventurado sea Alá, dijo Harún al-Rashid cuando el joven cayó. Jafar pidió permiso para retirarse y le fue concedido. El califa llegó hasta palacio sumido en profundas meditaciones para descubrir la forma de reparar las injusticias que había padecido el infortunado joven. Jafar, por su parte, se mostraba desolado al comprobar que su hermana, por una cuestión de simple orgullo, había sido capaz de arruinar su vida y la de su marido. Al día siguiente, Harún al-Rashid, en posesión de todos los atributos de su investidura, ordenó a Jafar que buscara al extraño califa y lo condujese a su presencia. El joven llegó y cuando el emir de los creyentes le pidió que contara para él la historia que había referido la noche anterior a tres extranjeros, repitió palabra por palabra lo que ya habían oído. Cuando terminó de hablar, pálido y emocionado, escuchó que el califa le preguntaba: ¿Quieres aún ver a tu esposa a pesar del daño que te ha hecho? Sí, mi señor, porque no la he olvidado aún y porque tu mano me ofrece la oportunidad de perdonar. Entonces el califa se volvió hacia Jafar y le ordenó que buscara a su hermana. En cuanto la joven fue conducida a su presencia, le preguntó: ¿Conoces a este hombre? ¿Cómo puedo conocerlo?, respondió ella aún enfurruñada. Bien, he de presentártelo. Se llama Mohammed Ali y es el hijo de uno de los joyeros más ricos de Bagdad. Todo lo pasado ya está enterrado y ahora yo desearía que le concedieras la dicha de ser su esposa. ¿Consientes? La gracia de nuestro Señor está sobre nuestra cabeza y en nuestros ojos. Si tú lo quieres, me comprometo a ser su mujer, respondió la joven con humildad. El califa unió las manos de ambos para una, una dicha que esta vez fue duradera, y quiso que Mohammed Ali siguiera visitando el palacio como uno de sus mejores amigos. Y así fue como, gracias a uno de los acostumbrados insomnios de Harún al-Rashid y a la capacidad de amar y perdonar de un joven bueno, hubo un hogar feliz más en Bagdad. El asno. Un buen día, un joven sencillo, como tantos que a veces se convierten en el hazmerreír de los demás, iba con paso lento hacia el mercado. Tras de sí llevaba su asno atado solamente con una cuerda. Un ladrón de gran habilidad lo vio y se puso de acuerdo con un pillo de su misma clase para que lo ayudara a robar el animal. ¿Pero de qué manera vas a hacerlo?, preguntó el pillo. Sígueme y verás lo fácil que es. Se acercó al hombre por atrás y con mucha suavidad desató la cuerda que sujetaba al asno y se ató él mismo con ella, mientras su compañero se llevaba al animal. En cuanto estuvo bien seguro de que no quedaban rastros ni del asno ni de su compinche, se detuvo bruscamente. El hombre, sin volverse, dio un tirón a la cuerda y trató de seguir andando. El ladrón se resistió. El dueño del burro se volvió y se encontró con él en lugar del animal. Se quedó tan asombrado que tardó un rato en recobrar el habla para preguntar: ¿Quién eres tú? Yo soy tu asno, señor, contestó el ladrón, mirándole con ojos implorantes. Mi historia es en realidad increíble. En mis años jóvenes yo fui un pícaro entregado a todos los vicios. Un día que colmé la medida del Un día en que colmé la medida de su desesperación, mi pobre madre arrojó sobre mí una maldición y de inmediato quedé convertido en asno. Entonces fue cuando me compraste en el mercado, y bien que te has servido de mí. Me cargaste de bultos para transportar, me castigaste cuando me negaba a seguir y me llenaste de injurias que no podía contestar porque me había sido quitado el don de la palabra. Solo en ocasiones dejaba escapar algún rebuzno en son de queja.
En fin, mi pobre madre se habrá compadecido de mi destino y habrá pedido para mí la misericordia del Altísimo, porque he vuelto a recobrar mi forma humana. El pobre hombre al oírlo no supo qué hacer, balbuceó un sinfín de disculpas, le quitó la soga del cuello y regresó a su casa muy apenado. Pocos días después volvió a dirigirse al mercado para comprar otro borrico. Cuando llegó notó con sorpresa que estaba ahí su antiguo asno con la misma forma de animal con la que lo había adquirido la primera vez. Se paró ante él y se dijo a sí mismo, seguramente el pícaro ha cometido algún nuevo delito. Se acercó entonces a la oreja del animal que rebuznó al reconocerlo y le gritó, sinvergüenza, tú has debido cometer alguna otra falta contra tu madre, pero no seré yo el que te compre esta vez. Y furioso, le asestó un fuerte puntapié y se fue a comprar otro asno que sin dudas fuera hijo de padre y madre burros. Oh, yo sé lo que me